Es una película con casi un siglo de historia, pero sigue vigente. Este domingo en la Congregación Evangélica Alemana se proyectará Metrópolis, película alemana de 1927 que trata temas de desigualdad social y deshumanización de las personas a manos de las fábricas. Pero el cine no será el único atractivo. Mientras corra el film, se presentará en vivo el organista argentino Matías Agreras, quien acompañará con improvisaciones musicales. Para hablar de este evento, recibimos a Matías y a la maestra Cristina García Vanegas, impulsora del Festival Internacional de Órgano, del que este espectáculo es parte. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un placer, como siempre. ¿Cómo estás, Muy Matías? buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Además, Cristina, de este evento, tú estás celebrando tus bodas de oro. Este año, como música profesional este año. Sí. Pero sí, es la primera vez que te metes en un baile de estos, ¿no? Segunda vez. Cine. ¿Ah, sí? Segunda vez. Sí, ya el año ya hace 2 años, o 2 años y medio, hicimos un primer intento, Matías, ¿no? Sí, con la película Juana de Arco, La Pasión de Juana de Arco, de Carl Dreyer. También de la misma época, más o menos, de Metrópolis. Sí, y del después cine mudo. hubo más, sí, cine mudo. Bien, pero Cristina, hablando de esto, de que estás celebrando tus bodas de oro, o sea, son 50 años desde que sos música profesional. Sí, porque comencé a estudiar a fines del año 69. Digamos que en el 70 me consolidé porque ya tenía la iglesia, el órgano para estudiar, que era la iglesia de los Redentoristas, Perpetuo Socorro en la calle Tapes. Entonces, ya ese año, mi gran maestra René Bonet y su hija René Pietrafesa organizaban audiciones con sus alumnos. Éramos 4 alumnos, estábamos junto a Cristina Aldavalde, Alberto Mañone, y hay una cuarta persona que se llamaba Pilar, y el apellido, la verdad que no lo recuerdo, no nos vimos más. ¿Eran alumnos de órgano todo? Alumnos de órgano, primer año de órgano. Yo ya era alumna de piano de René Bonet, la mamá de René Pietrafesa. Y Alberto también, Alberto Mañone es pianista. Hasta Pianista, el día de hoy. bueno, y había que verlo con las zapatillas de ballet con un taquito específico para usar la punta y el talón en los pedales, en la pedalera, porque ya sabemos que nuestros instrumentos tienen al menos 2 teclados y 2 octavas y media de pedal. Tocamos lo mismo que hacemos en las manos, lo hacemos con los pies. O sea que el grado de virtuosismo puede ser muy alto. Y bueno, y eso quería decirles, que ese mismo año, con mis primeros estudios, ya las obras las mostrábamos en concierto, iba mucha gente. Después toqué en Punta Carretas y después empezó la carrera. Pero con esto que quiero decir, y de paso ya es como una invitación, que la gran celebración la voy a hacer en la misma iglesia de Tapes, la calle entre Jujuy y San Juan, a 1,5 cuadras de Agraciada. Es una iglesia divina, pero no sabía si tenía todavía vigente el órgano. Sí, allí está. Y bueno, ahí se casó Juana Ibarburu. Hay una cantidad de lindas historias con muchos poetas y otros artistas alrededor de la iglesia. Y además que tiene una acústica fantástica. Nuestro ensamble de Profundis empezó sus primeras grabaciones también ahí, en la iglesia de Tapes. Entonces, el sábado 21 de marzo, además coincide que el 21 de marzo es día de cumpleaños de un amigo mío que lo tengo hace 335 años, que es Johann Sebastian Bach. Entonces Bach cumple ese día 335 años, y qué mejor que consolidar ese gran festejo en la misma iglesia, tocando Bach, y no sé si solo Bach o quizás Bach y Beatles, porque todavía no lo presenté acá, es un disco que vengo de... ¿Qué lo tenés acá? En este momento lo tenés acá en el estudio. En este momento lo tengo en el estudio y todavía no llegó, está en el Chuy del lado de Brasil, están todas las cajas con los discos, y yo desesperada que no lleguen, porque ya por suerte tengo una lista de interesados para adquirirlo, que lo grabé en Liverpool, y que acá Matías Agreras también tuvo mucho que ver en la ayuda de encontrar las posibilidades de dónde grabarlo. Me ayudó muchísimo. Largas charlas, sí. Y bueno, varios hicieron posible eso, porque yo lo que quería hacer era grabarlo no en un instrumento magnífico, ni tenía permisos en catedrales, etcétera. Yo quería ir al ombligo. Entonces quería ir a la iglesia donde Sir Paul McCartney comenzó a cantar de niño. Digamos que ya era adolescente temprano, ¿no? Entre los 12 y 14 años, en la iglesia St. Barnabas, que está en la región de Penny Lane,
Sí, en Liverpool. Y el órgano, bueno, que me decía, no, pero ese instrumento más o menos que no sé qué, mejor que vaya a tal lado, mejor. No, yo quiero ir ahí. Quiero grabar con la sonoridad que Paul McCartney tuvo cuando empezó a cantar, haciendo lo que yo hago desde temprana edad también como música, hacer cantar a los niños y que canten sus himnos y bueno, otro tipo de música también en las iglesias, porque por las acústicas, la reverberancia. O sea que eso está pautado y pronto va a estar acá. Y bueno, me fui por las ramas, pero el sábado 21 de marzo a las 19 horas en la iglesia de Tapes, entrada libre. Están todos invitados y vengan a acompañarme para esta fiesta. Sí, hace 50 años significa que arrancaste de bastante joven, ¿no? De adolescente. Esta risa se dice muchas cosas. No, pero digo que el órgano no es un instrumento... es un instrumento muy difícil de tocar. Me imagino que para un adolescente... Es difícil. Es dificilísimo. Es difícil. No sé. Bueno, también el violín es dificilísimo. El canto quizás es lo más difícil. Acá la cuota que se agrega para una persona que ya toca piano, en esa época prácticamente no teníamos acceso a teclados electrónicos, la cuota que se agrega es eso que les decía hoy, los pies, que tocamos tanto con manos y con pies. Es como un baterista, ¿no? Percusionista. Usamos los dos pies y tenemos sonoridades, una orquesta, pues un instrumento desde un teclado hasta 7 teclados como hay en los Estados Unidos, en Atlanta City y hay otro lugar más. Bueno, pero no es necesario tantos teclados, a veces con un solo registro. El registro se le llama las sonoridades, o trompeta, oboe, violonchelo, etcétera. Y Mozart dijo, es el rey de los instrumentos e imita una orquesta, ¿verdad, Matías? Exactamente. ¿Vos a qué edad arrancaste a tocar el órgano? Lo mío fue de bastante chico. A los 9 años puse por primera vez mis manos en una consola de un órgano de tubos y ahí fue como el primer amor. Pero después pasó bastante tiempo, hasta los 13 años, donde pude acceder a un primer órgano para poder estudiar y a un primer profesor para poder tomar clases de órgano. Eso fue muy, muy lindo porque yo ya tocaba el órgano en la parroquia de mi barrio, pero bueno, era todo medio autodidacta, de oído, un poquito charlando con el organista oficial del lugar. Y yo ya a los 13, 14 años quise hacer como la experiencia más seria de empezar a estudiar. Y claro, yo prácticamente no tocaba el piano, lo mío fue medio raro. Empecé un poco más con el órgano que con el piano. Y la profesora de ese momento me dijo, bueno, vamos a tener que hacer las dos cosas. Porque incluso si después vas a querer estudiar órgano, tenés que estudiar piano primero. Pero Matías, tú te referiste al órgano de tubos, que sí. es de alguna forma los grandes atractivos que vemos en las catedrales, ¿no? Toda la extensión de los tubos y todo eso. ¿Hay órganos que no llevan tubos, que no tienen a la vista? Claro. ¿Hay órganos más modernos? Claro, todo esto viene de la mano de la electrónica, de la electricidad, desde ya con los primeros órganos que se le decían analógicos, con válvulas, ¿no? De las marcas Hammond, que se usaban mucho en el mundo del jazz, ¿no? O Burlitzer, bueno. Después ya en la década del 60, del 70... Pero esos Hammond, ¿tienen más de un teclado, por ejemplo? Sí, en general tienen 2 teclados completos y la pedalera, exactamente. Sin tubos. Son sin tubos, tenían unos parlantes como unos roperos de 1 metro de alto, impresionantes. Y el Leslie. Eso era uno de los detalles únicos, que era como una bocina que rotaba de manera circular y que brindaba ese plus que lo podemos comparar con el efecto de la iglesia, ¿no? De la acústica de la iglesia. Exacto. Sí. Ya después en la década del 60, del 70, en Estados Unidos sobre todo, empiezan los órganos numéricos, que son estos instrumentos que empiezan a samplear, ¿no? Ya con esto de la síntesis del sintetizador, empiezan a samplear sonidos. Samplear significa como tomar un sonido y... Exacto, ¿no? Y queda, digamos, se toma tubo por tubo y entonces ya es como si uno tocara grabaciones, claro, ¿no? Reproducciones de órganos importantes. Pero ustedes organistas, ¿cuáles prefieren? El órgano de tubos es... Naturalmente. Mira, hay que ver. Es como que a un pianista le dijeras,
¿qué te gusta? ¿Tocar un Steinway o una clavinova de esos electrónicos que estuviera en la casa, ¿no? Desde ya. Lo que pasa es que es cierto que estamos hablando de diferencias de que un órgano de tubos podría estar costando entre 200.000 y 2 millones de euros contra instrumentos que pueden costar $10.000. Y además no se pueden trasladar fácilmente. Absolutamente. Muy asociado el órgano de tubos a como ustedes mencionaban, las iglesias, ¿no? Como esos grandes espacios con mucho eco, ¿no? Sí, y también la suerte que exista en teatros y en auditorios, que es algo que seguiré peleando, no sé si lo veré en vida, como nosotros en el Gran Auditorio del Sodre no hemos logrado, a pesar de mi insistencia, ya cuando me ven venir, vuelan. Ahí viene la del órgano. Claro, la del órgano. ¿Y cuánta viene? ¿Ni siquiera tienen el órgano común, sin tubos? No. Existió un órgano Hammond que rindió servicio hasta hace 25 o 30 años. Y bueno, pero la sonoridad no es la misma. Entonces se usan teclados electrónicos y imitando, pero da lástima, porque ha pasado también con instituciones que traen grupos del exterior que piden un órgano así, un mínimo así, y terminan tocando un teclado electrónico y los organistas no quieren tocar un teclado electrónico, van a hacer una obra magna y no pueden tocar un teclado electrónico. Bueno, pero eso no se ha logrado, y siempre hay esta comparación que me la hacía el señor Gerhard Grenzing, el gran organero alemán residente en Cataluña, que les decía, en la iglesia de los Venerables en Sevilla, querían comprar un órgano, pero preferían traer una orquesta entera, gigantesca, de Moscú, para que diera 3 conciertos o se quedaran una semana. Entonces, él lo que les dijo fue, bueno, el precio de esa orquesta con 3 conciertos residiendo ahí, alimentación, caché, etcétera, quizás es el mismo precio que un órgano nuevo. ¿Sí? La diferencia es que la orquesta va a tocar y se va. El órgano nuevo va a quedar para siempre. ¿Sí? Y va a ayudar y va a crear escuelas. Y va a seguir cantando. ¿Sevilla tiene ese órgano? Sí, claro, en Los Venerables, la iglesia de los Venerables. O sea que es una respuesta muy acertada, ¿no? Sí, pero es cierto que yo lo llamo el órgano laico, ¿no? De alguna manera el órgano que abre las puertas a un repertorio y a un arte musical y de diálogo con otras artes que muchas veces la iglesia no lo permite, ya sea por una cuestión de espacio, ya sea por una cuestión, vamos a decir, de lo que considera cada lugar que es propio y no propio para tocar, y un espacio laico y diverso, como puede llegar a ser una sala de conciertos, un teatro, eso abre las puertas a no solo un repertorio mucho más vasto, sino también a un público que muchas veces se resiste no, exactamente. A entrar en la iglesia. La experiencia en Argentina, a 250 kilómetros de acá, en Buenos Aires, la hemos tenido ya desde hace 5 años con un órgano alemán, nuestro órgano más moderno que tenemos, que está instalado en el nuevo auditorio que tiene el Centro Cultural Kirchner. Exactamente. Claro, y es un órgano de medianas a grandes proporciones que compite o comparte. Y tiene tubos. Absolutamente. Sí, más de 3.500 creo. Y comparte esa interacción con la orquesta sinfónica que permite también el escenario. Pero también se puede hacer conciertos con ballet, conciertos con coros, sinfónicos corales, cine órgano, como se ha hecho para la temporada de inauguración, que vino uno de los mejores improvisadores de Francia, Thierry Sketch, a hacer El fantasma de la ópera. 2 horas y media de película que, claro, con butacas de una sala de concierto, es como ir al cine a ver una película. Entonces digo, bueno, el órgano laico también es muy importante, por eso entiendo y me pongo en la carne de Cristina con esta lucha de que un auditorio nacional tiene que tener un instrumento, así como tiene todos los demás instrumentos que se pueden transportar,
un órgano de tubos para ese repertorio también. Algo que siempre me he preguntado, para un órgano de tubos, ¿dónde practican ustedes? Porque no creo que tengan uno en sus casas. Bueno, yo ahora tengo desde hace 10 años. Pero de 3.500 tubos no creo. No. Que tiene un solo. No, lo de la cantidad de tubos no es necesario hasta el momento en el que uno va a dar el concierto. Y uno puede dar conciertos en órganos de 800 tubos o 10.000 tubos, ¿no? Lo que va a depender eso es la posibilidad tímbrica, las cantidades de timbres de diferentes sonidos que puedas hacer. Ahora, lo que uno tiene que practicar es la cuestión de coordinación, coordinativa. Y eso lo podés hacer o bien en un piano o ya después en al menos un lugar donde tengas 2 teclados y una pedalera, aunque tenga 3 posibilidades de sonidos nomás. Después uno va al lugar donde tiene que tocar, que cada órgano es un mundo diferente, ¿no? Bueno, Cristina tiene la suerte de su órgano de tubos en la casa ya varios años. Alguna vez viniendo acá a preparar conciertos he repasado ahí. Uh-huh. Y en casa yo tengo un órgano también de estos electrónicos que tienen el sampleo de un órgano de tubos, claro. Tiene 3 teclados, la pedalera, e inclusive si son las 12 de la noche me pongo unos cascos y estudio con auriculares, ¿no? Es que eso te iba a decir, Cristina, si lo tenés en tu casa, un órgano así, levanta los techos, capaz. Bueno, uso el mínimo de volumen para... He llegado a estudiar hasta las 12:30 de la noche y pregunto a los vecinos. Y ellos dicen que están encantados. Sí. Yo qué sé, ya saben que esa sonoridad. Y el coro de profundidad se ensaya en casa hasta las 22:30. Y en verano, los sábados de tarde, por ejemplo, y en invierno también, pero en verano tenemos que abrir las ventanas porque hace mucho calor, y entonces los vecinos del frente traen, no sé de dónde viven, traen sillas para presenciar desde el frente del ensayo. Desde la vereda. Y aplauden, sí, es muy lindo, es como una tradición ya. No, es el estudio acá. Mira, yo hasta diciembre tuve la cátedra, profesor de la cátedra de órgano, grado 5, importante decir, en la Universidad de la República, durante 35 años, Escuela de Música, Escuela Universitaria de Música. La universidad o la escuela universitaria ofrece una licenciatura. O sea que si tú llegas a cumplir los años necesarios para tener tu diploma, es una licenciatura en órgano. Pero el establecimiento no tiene instrumento, ya para empezar. Por ende, durante muchos años yo tenía que ir a pedir permiso en las iglesias y tenés que, llegar a acuerdos con el párroco, los curas diferentes, los horarios. Muchas veces molesta, Pero además no son todas las iglesias las que conservan un órgano de tubo. Yo vi alguno desarmado, por ejemplo, acá a la vuelta en Los Vascos. En Los Vascos, sí. Pero tenés Tapes, Punta Carretas, la Evangélica, que te da permanentemente, y cuántos más. Capuchinos, Canelones y Minas, Catedral, sí. La Universidad Católica tiene un instrumento restaurado recientemente que funciona muy bien. Seguramente me estoy olvidando de alguno crucial, pero después para el Festival Internacional de Órgano, que lo hemos creado en el año 87, igual que de Profundis, ahí tratamos que los organistas puedan ir al interior. Entonces, Paysandú, la Basílica, que tú también tocaste varias veces y que hay mucho público. Ponemos circuitos, yo digo ponemos, pero yo haremos. Yo no voy cuando voy a tocar, no voy a los conciertos de los invitados. Con circuito cerrado, o sea que podés ver en una pantalla al organista ejecutando, además de escucharlo de abajo. Eso es muy, muy interesante, ¿no? Y también en la Catedral de Canelones, que hay un órgano que yo grabé ahí, salió recientemente el disco, un órgano de 1900 que viene de Savona, de Italia, cerca de La Spezia, un instrumento divino, realmente que tiene mucho valor. Después tenemos en Las Piedras, que necesita una restauración más seria últimamente. Tenemos en San José, que sé que va a ser restaurado. Tenemos en Florida, que se mantiene el instrumento bien. Y creo, no me estoy olvidando, o me estoy olvidando de alguno, no sé. ¿Cómo es de camino a Colonia?
Sí, y Colonia Valdense, por supuesto, Colonia Valdense, que ahí voy muy seguido también a tocar, y van los organistas invitados, sí, precioso. Sí, espero no olvidarme. Hoy día la pregunta es ¿cuántos instrumentos hay? Bueno, digamos que alrededor de 40 órganos de tubos. Y yo tengo la suerte de ya tener, además del grande en casa, 2 más que se llama órganos de cámara o órganos positivos, porque se posan y los podés trasladar con facilidad, no es tan pesado, entre 80 y 200 kilos, pero bueno, se puede trasladar a rueditas básicas. Sí, bueno, el último llegó en octubre, es un instrumento construido por un francés que vive cerca de Valencia, que es Frédéric Desmot, y que estuvo para la inauguración, y los dos, el anterior es construido por Gerhard Grenzing, que fue esta persona que enuncié hoy, que tuvo esa idea formidable de comparar el tener una orquesta durante una semana o tener un instrumento para toda la vida. Bueno, el de Gerhard Grenzing lo tengo desde el año 95, que fue estrenado con La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach en el Palacio Legislativo, el Salón de los Pasos Perdidos y en la Catedral. Bueno, y luego vino este segundo que es mayor, tiene más registros, tiene 6 registros, y entre ellos un registro que yo tanto añoraba tener para hacer mucha música del siglo XVI al XVIII, que se llama regal, una regalía, que es un registro de lengüeta y que suena como, antes yo decía una oveja preocupada, ahora no es una oveja preocupada, sino un carnero que está asustadísimo, pobrecito. No, es muy simpático la sonoridad. Sí. Como una trompetita grave, ¿no? Suena. Bala. Ahí va. Mirá, nos llega un mensaje de la audiencia que dice: felicitaciones a Cristina García Vanegas, estuve en Lisboa en una sesión de órgano, y cuando la organista se enteró que yo venía de Uruguay, hizo un reconocimiento público de la gran trayectoria y virtuosismo de Cristina. Qué divino. ¡Qué emoción! ¿Tú has paseado por el mundo como organista? Sí, es lo que más me ha enseñado, porque si puedo decir lo siguiente, yo que estoy terminando de grabar la obra de Johann Sebastian Bach para órgano, que van a ser 25 discos, ya voy por 23. Si yo llego a animarme a grabar en instrumentos donde el propio Bach ha tocado, o de su época, donde Bach ha sido experto, ha recomendado tal y tal cambio, ha mejorado tal y tal cosa, o ha puesto de su propio gusto tal sonoridad, es a propósito, porque es la manera de aprender, y eso lo vuelco aquí a los alumnos, ¿verdad? De otra manera, yo puedo ser una organista virtuosa tocando los instrumentos nuestros sin salir del país y creer que hasta ahí está todo muy bien. Pero si uno no va a la cuna, es lo que más amamos, ¿no? Nosotros, para todos los repertorios, ¿no? Absolutamente. Y contemos muy rápidamente la gracia que el año pasado nos encontramos. De casualidad o no sé. Yo estaba haciendo unos estudios de posgrado en San Sebastián, en el País Vasco, en la Universidad de Música, en Musiquene. Y cuando comienzan las primeras clases dicen, bueno, el año que viene tenemos la visita de Cristina García Vanegas, que va a dar unas masterclasses en un órgano ibérico. Y yo digo, mi amiga, ahí viene. Nos encontramos. Tuviste que quedar. Es que yo me quedaba todo el año estudiando. Sabía que iba a caer en esa masterclass. Así que bueno, nos encontramos con un abrazo enorme y la gente miraba como diciendo, ¿y estos? ¿De dónde se conocen? Sí. Le propongo hacer una breve pausa y seguimos conversando ahora sí de este evento que tienen este fin de semana. Perfecto. Seguimos conversando con la maestra Cristina Vanegas y con Matías Agreras, ambos organistas, entre otras cosas, que hasta ahora veníamos repasando la carrera de Cristina, sobre el órgano en general, ¿no? Cosas que más en general, pero ahora vamos al evento que tienen este domingo en la Congregación Evangélica Alemana, que está ahí en la calle en Blanes 1116, esquina Durazno. Cordón, digamos. Sí, cerca del Parque Rodó, con una de las acústicas más increíbles que existen en el mundo. Y este domingo tienen un evento particular, que es que proyectan Metrópolis, película alemana de 1927,
y tú, Matías, vas a estar haciendo música en vivo. Exactamente. Como se hacían los albores del cine mudo. Exacto. Es una costumbre que hoy un poco en Europa está de moda. Volviendo. Exacto, con darle una vuelta de rosca al órgano, con este arte tan desarrollado sobre todo en Francia, en Alemania, que es el arte de la improvisación. O sea, ¿tomás como base las distintas bandas sonoras que se han escrito para Metrópolis o improvisás a partir de la película? A partir esencialmente de las imágenes, de lo que sugiere la imagen de la película, y tanto en la oportunidad que hicimos Juana de Arco como en esta. De Carl Dreyer habían hecho exactamente. Antes. Película danesa. Eso. La idea es conectar con alguna obra del repertorio de órgano o alguna transcripción para órgano, quiero decir alguna música de orquesta o para otro instrumento, y a partir de ahí también tomar ideas musicales de esa obra, tanto como si fuera la banda sonora, ¿no? El tema principal de la película, y de ahí desarrollar los diferentes motivos, leitmotivs, ¿no? Los diferentes temas. Los climas como que hace, planteando. por ejemplo, John Williams en sus películas, ¿no? La Guerra de las Galaxias, ¿no? Tiene 2 o 3 temas que representan a diferentes personajes, y él después, durante las horas que dura la película, desarrolla esos temas en variaciones, en diferentes posibilidades musicales, como una especie de sinfonía, ¿no? Bueno, la idea es eso. Entonces, en la primera oportunidad habíamos hice una obra de Bach, un preludio y fuga de Bach, y a partir de ahí diferentes motivos. Y esta vez, como estamos celebrando el aniversario de Beethoven, cuando Cristina me invita, hace poquito me dice, bueno, me sugieren que hagas Metrópolis. Bueno, tengo que ver Metrópolis primero. Después, tengo que tener el tiempo para ver Metrópolis. Claro. Bastante Entonces, larga. le digo, mira, estoy 10 minutos acá, me siento a ver los primeros 10 minutos a ver qué me pasa por la cabeza. Claro, los primeros 10 minutos ya es un poco, se plasma la idea de esto que decías recién de las diferencias sociales. Y las imágenes me sugirieron algo como lamentoso, como pesadumbrado, ¿no? Llorón. La película oscura. Me fui a tomar una ducha, le digo, Cristina, me baño y te cuento qué se me ocurre. Y en la ducha me vino la obra, que es un movimiento intermedio ahí de una sinfonía de Beethoven. Y digo, bueno, vamos a hacer eso, a ver qué sale. Y veremos el domingo a ver qué sale. Porque ¿qué grado de improvisación tiene? Porque tú planteás que sobre esa base tenés una base, pero después la película fluye y lo tuyo también. Absolutamente. Lo primero que hay que hacer es conocer la película. Bueno. Y casi de alguna manera memorizar los cuadros. Porque eso va a ser como el mapa, el esqueleto que le va a ir dando la forma a lo musical. Pero después la música es lo del momento. Juana de Arco creo que la hice 4 o 5 veces. Siempre diferente. Y siempre es diferente. Claro. Nunca las grabé, lamentablemente, porque hubiera estado lindo comparar las 5 versiones. Por ejemplo, los temas en general fueron más o menos parecidos, pero los desarrollos fueron del momento. La película, te decías recién, Cristina, por lo bajo, la cortaron, la película. Sí, yo le iba haciendo, haciendo la tijerita. Sí, claro, ¿cuánto porque cortaste? Sí. la película dura, en verdad, la película completa dura 2 horas y media. La cuestión es que hubo una primera versión, después en diferentes países se censuraron algunas partes. Supongo que porque hay algunas escenas un poco más, qué sé yo, subida de tonos, para lo que era la época. Algunas imágenes en nuestra transmisión en video. Estamos viendo. Excelente, excelente. Excellent science fiction. Y llamativamente en Buenos Aires encontraron un pedazo de film que estaba perdido y con eso pudieron hacer la recomposición total. Bueno, ¿qué ocurre? Termina siendo 2 horas y media. Le digo, Cristina, 2 horas y media en los bancos de una iglesia. Eso cuesta. Creo que ya 2 horas y media tiene que ser una muy buena película y muy, muy actual para que alguien esté 2 horas y media en el cine.
Entonces me dice, y algo hay que hacer. Y bueno, le digo, habrá que recortar. Entonces fue mirar 2 o 3 veces la película completa y hacer un recorte que permita no eliminar el esqueleto, la esencia de la película, claro, y que quede en 1 hora, que es un tiempo prudente para un concierto, para que el público disfrute 1 hora sentado ahí en la iglesia viendo esta película, que a su vez había que hacerle, ahí hay algunas escenas un poquito controversiales para la época, por eso fueron eliminadas, ahí estamos viendo, eso no se va a ver tampoco en la iglesia. Hacer las traducciones también, había que colocar los cuadros con los textos en castellano, bien legibles, así que bueno, fue un muy, muy lindo trabajo de preparación. Una película de unos visuales increíbles, imágenes míticas, sí, que después influyó muchísimo en la ciencia ficción. Incluso hay un videoclip de Madonna que es que lo dirige David Fincher, no me acuerdo cuál es ahora, pero que tiene como imita la misma estética. Sí, y me imagino que para la época hay imágenes que estamos hablando de casi 100 años atrás y de cuestiones visionarias, porque uno decía, mirá, está viendo los trenes que pasan casi volando y aviones, y estamos hablando de los inicios de la aviación, ¿no? Una cosa realmente muy, muy visionaria. Repasemos, esto es el domingo. Domingo. A las 18 horas. ¿Y recién decías el precio? Sí, es una entrada voluntaria de 100 pesos. Ellos ponen entre paréntesis o más. Como bueno, es un aporte necesario, además. Sí. La oyente que hace un ratito te felicitaba, pregunta cómo ves la fecha bien de tu celebración de los 50 años. Sábado, sábado 21 de marzo a las 19 horas, ojo, no confundir con este domingo que es a las 18. Este domingo es a las 6 de la tarde y en marzo es a las 7 de la tarde en la iglesia de Tapes, la calle Tapes 966. ¿Y con qué programa? Y bueno, o hago solo Bach, porque es el día del cumpleaños de Bach, o hago la presentación de Beatles Love Bach. Estoy ahí, tengo que ver, el lunes voy a ver el estado del instrumento, porque bien, sé que tiene que renguea en algún lugar y vamos a ver qué puedo tocar ahí. Cristina García Vanegas, Matías Agreras, muchísimas gracias por estos minutos esta mañana en Perspectiva. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Hasta pronto.